Y en Lagos de Moreno tienen o tenían ustedes una comunidad y ahí jugábamos fútbol los domingos juntos, vicentinos contra lasallistas. El que lloraba perdía. Pero muy buenas anécdotas de aquellos tiempos, hace muchos años de eso. Y pues bueno, quisiera darle la bienvenida a todos ustedes a este curso de pensamiento social cristiano, en el cual estaremos reflexionando a lo largo de nuestras sesiones en torno a aquellos principios que conforman la doctrina social de la Iglesia, ciertamente, pero también desde una manera transdisciplinar trataremos de ir entretejiendo y viendo de qué manera el pensamiento social incide precisamente en los contextos en los que estamos insertos todos nosotros, cada uno de ustedes en sus distintas realidades, ya sea en el filosofado, en el noviciado, etcétera, cada comunidad, cómo aplicar estos principios, cómo unirlo a otros ámbitos del pensamiento, de manera que podamos ser agentes comprometidos con la construcción del reino para hacer de esta sociedad una sociedad cada vez más justa, más incluyente, ¿sí? Más humana. Y pues sin más preámbulo que el agradecer su presencia esta tarde y el resto de las tardes que conformarán nuestro curso, quiero presentar al maestro Alejandro Palacios. Él es teólogo, experto también en estas cuestiones del pensamiento social, quien dirigirá estas dos primeras sesiones. Y pues para mí es un gusto igual reiterar que estamos aquí juntos, tenerles en este espacio y pues nada, sin más preámbulo, cedo la palabra al maestro Alejandro, quien dirigirá esta sesión. Buenas tardes. Muchas gracias, Luis Gustavo. Muy buenas tardes a todos. ¿Cómo se encuentran? Espero que bien. Pues Bien, bueno, bien, gracias. me da gusto saludarles y es para, en general, Imdosoc y en particular para mí, un gusto estar con ustedes y compartir este tema. Vamos a empezar con los fundamentos del pensamiento social cristiano y junto con ello una serie de, digamos, distinciones que parecen importantes para poder entender a qué nos referimos con esto del pensamiento social cristiano. Estas dos sesiones estarán orientadas a la fundamentación bíblico-teológica de este gran universo, al mismo tiempo que espacio disciplinario, que es el pensamiento social cristiano. Bueno, pues sin más preámbulos, vamos a entrar precisamente con esta propuesta que tengo para ustedes. Perdón, Alex, perdón que te interrumpa. Es que hay gente en sala de espera, si las pueden Así. hacer. Sí, yo creo que ya para la siguiente sesión deshabilitamos sala de espera para que puedan unirse de modo inmediato. En este momento no me da la posibilidad de deshabilitarla. Em, ok, si me pueden ir avisando si hay alguna otra persona en la sala, con gusto, porque no me aparecía la indicación. Gracias por el aviso. Bueno, pues en primer lugar, hay que hacer una serie de distinciones muy breves para no perdernos en el, digamos, en el asunto de las configuraciones acerca de qué vamos a hablar. Básicamente, cuando nos referimos a pensamiento social cristiano, estamos indicando la preocupación por los temas sociales que ha aparecido en el cristianismo. Para ponerlo de una manera sencilla y directa, desde toda su historia de este movimiento de seguimiento de Jesús, siempre ha existido una preocupación, aunque no generalizada en todos los cristianos, pero sí puede ser rastreada en la historia, una preocupación por impactar desde la fe en los problemas como la pobreza, la enfermedad, posteriormente temas como la justicia, temas como la
el trabajo, la economía, etcétera. Siempre ha habido una preocupación por lo social que puede rastrearse incluso en los documentos fundacionales de nuestra tradición religiosa. De ahí que podamos decir que existe esto que se llama pensamiento social cristiano. El concepto es reciente. El concepto de pensamiento social cristiano ha sido formulado recientemente, pero como tal, este concepto reciente nos ayuda a distinguir un fenómeno que tiene 2000 años con nosotros. Entendemos por pensamiento social cristiano no solamente una reflexión, sino también una acción de los cristianos. El pensamiento social cristiano no es solamente una meditación o una ponderación, sino el pensamiento social cristiano abarca también una serie de acciones de parte de los seguidores de Cristo. En este momento no está postulada solamente para una tradición cristiana, sino estamos englobando a todo el cristianismo con sus diversas expresiones. Es una reflexión y una acción de los cristianos acerca de lo social. ¿Qué entendemos por social? Las relaciones humanas, pero principalmente las relaciones estructurales, es decir, una reflexión y una acción de los cristianos en temas como lo laboral, lo económico, lo político, lo cultural y lo ecológico. Todo esto sería lo que se quiere abordar en lo social. Una serie de reflexiones y acciones de los cristianos acerca de lo social que surge de un esfuerzo de estos cristianos por impactar en el mundo desde su fe. Por ejemplo, San Vicente de Paul, tarde o temprano, se planteó desde su propia experiencia de fe qué hacer en su contexto para poder aliviar el sufrimiento de las comunidades y de las personas a las que servía. Podemos decir que este pensamiento y estas acciones de San Vicente de Paul, por supuesto que forman este pensamiento social cristiano, en donde se encuentra no solamente San Vicente, sino también San Juan Bautista de la Sal o San Juan Bosco o cualquier otro tipo de cristianos, donde hay una reflexión y acción que quiere impactar en lo social, que se deriva de la preocupación de los cristianos para impactar en esta realidad desde su fe, allí hay un pensamiento social cristiano. Por tanto, este pensamiento social cristiano se remonta a las mismas fuentes de origen del cristianismo. Lo podemos rastrear incluso en los textos fundacionales del Nuevo Testamento. Los mismos textos que nosotros tenemos en nuestra Biblia ya manifiestan preocupaciones o acciones para impactar en la sociedad. El cristianismo nace no como un agregado, sino nace en el interior de una estructura social específica. Por tanto, entonces, el pensamiento social cristiano como tal tiene 2000 años, aunque a veces este gran universo de reflexión y acción puede encontrarse muy acotado en ciertos personajes, en ciertos santos, en ciertos individuos, y muchas veces no ha sido generalizado en el 100% de los cristianos. Sin embargo,
sí puede rastrearse esta preocupación por lo social desde los primeros documentos. Esto entonces nos ayuda a entender que el pensamiento social cristiano es como un gran universo en donde se abarcan todas las reflexiones y todas las acciones de los cristianos de 2000 años hasta la fecha. Desde que aparece un cristiano que se pregunta cómo reaccionar al problema de la esclavitud en su medida y en su contexto. Un cristiano que se pregunta qué hacer para atender a los enfermos. Un cristiano que se pregunta qué hacer con los jóvenes de las pandillas. Ahí hay un pensamiento social cristiano. Por tanto, entonces, este gran universo abarca muchas cosas, abarca muchos pensamientos, muchas acciones. Y dentro de este universo vamos a tener un pequeño conjunto de enseñanzas elaboradas por los papas principalmente, al que vamos a denominar doctrina social de la Iglesia. De ahí que en este sentido, pensamiento social cristiano y doctrina social de la Iglesia no sean exactamente idénticos. El pensamiento social cristiano tiene 20 siglos. Y dentro de este gran universo, la doctrina social de la Iglesia es una formulación magisterial, es una formulación de los papas que tiene con nosotros poco más de 100 años. Ahorita lo vamos a ver en una línea del tiempo. La doctrina social de la Iglesia, es decir, lo que dicen y lo que enseñan los papas en temas sociales, aparecieron desde el siglo XIX y va a continuar. Pero si se dan cuenta, es siglo XIX. Sin embargo, el pensamiento social es mucho más antiguo. Sin embargo, son como vasos comunicantes. La doctrina social de la Iglesia es parte del pensamiento social cristiano y se ha nutrido de mucho de este pensamiento social, sobre todo de la línea católica, y a su vez nutre al pensamiento social cristiano y se nutre. Entonces son como vasos comunicantes entre sí. Poniéndolo en un otro tipo de definición, y ahorita veremos un esquemita que nos va a ayudar a entender esto. El concepto de doctrina social cristiana o doctrina social de la Iglesia se remonta al periodo de Pío XI, que murió en 1939, y por doctrina social de la Iglesia entendemos entonces esta formulación que hacen los papas en temas sociales. Es una enseñanza, es una formulación de los papas en temas sociales que surgió a partir de Rerum Novarum de León XIII en 1891 y que desde entonces, desde León XIII, desde Rerum Novarum, guarden ese nombre porque va a ser muy importante, porque es como, déjenme utilizar una figura, va a ser como el saque del balón que inicia todo un proceso que hasta la fecha se continúa y que se va a continuar. Desde León XIII y su documento Rerum Novarum, se inicia la doctrina social de la Iglesia. ¿Quiénes hacen doctrina social de la Iglesia? Principalmente los papas y con ellos los obispos. Por tanto, la doctrina social de la Iglesia es una enseñanza de los papas y de los obispos sobre temas sociales. Como les decía, la doctrina social de la Iglesia es un núcleo particular del pensamiento social cristiano.
Resumo lo dicho hasta ahorita. El pensamiento social cristiano tiene 20 siglos de historia. Y dentro de este, y formulando un sector muy concreto e históricamente acotado, porque surge en el siglo XIX, aparece la doctrina social de la Iglesia. Las relaciones humanas de economía, trabajo, política, la relación con el mundo, la cultura, etcétera, siempre han existido. Desde que el ser humano es ser humano, aparece el ser humano como gregario. Y en esta capacidad gregaria, el ser humano va creando relaciones y lentamente va creando instituciones, gracias a las cuales puede vivir, desarrollarse y alcanzar bienes que no puede alcanzar individualmente. Piensen, por ejemplo, en la alimentación. En este sentido, entonces, siempre han existido estas relaciones, aunque no sean de la misma trascendencia, las del primer ser humano, a como las tenemos hoy. Sin embargo, las relaciones humanas siempre han sido una necesidad. Pues bueno, para arrojar luz o como una orientación para vivir y también para impactar estas relaciones humanas como el trabajo, la economía, la ecología, la política, la cultura, la educación, la familia. Muchos creyentes de a pie, desde el principio, entre los cuales puede haber teólogos, autores, cristianos y no solo católicos, muchas personas se han preguntado, ¿cómo hacer para que mis relaciones humanas sean reflejo de mi fe? Este hacer de los creyentes de a pie, estas reflexiones y acciones de los cristianos que se han inspirado en la escritura y que se hacen en diálogo con la cultura, forman lo que se llama el pensamiento social cristiano, que es como un gran universo. En el pensamiento social cristiano no solamente hay teólogos católicos, también hay cristianos de a pie y cristianos de otras tradiciones que se han preguntado cómo hacer para que su fe impacte positivamente su cultura, la realidad del trabajo, las relaciones sociales, la realidad del transporte, la realidad de, no sé, de la economía, etcétera. Piensen, por ejemplo, todos conocen o por lo menos seguramente han escuchado de Martin Luther King y su trabajo y su lucha por que acabara la discriminación racial en los Estados Unidos. Él tiene un discurso muy importante que se llama Yo tengo un sueño, que está inspirado en las bienaventuranzas de Jesús. Martin Luther King no era católico, pero su pensamiento que quiere ayudar a las personas de color en los Estados Unidos forma parte de este pensamiento social cristiano que como tal tiene un carácter, digamos, ecuménico. Sin embargo, junto a estas reflexiones y acciones de cristianos inspirados en la escritura, San Vicente de Paul, como les digo, está aquí. Los grandes santos muchas veces hasta tienen textos de la escritura que les han inspirado a tomar acciones en su vida cotidiana. Ustedes conocen mucho más la vida de San Vicente de Paul, pero muchas veces ellos incluso recuerdan hasta personajes específicos
que quieren encarnar en su contexto y que les inspiran desde la escritura acciones concretas para rescatar. Puede ser que recuerden las bienaventuranzas o a lo mejor recuerdan la parábola de la oveja perdida o incluso algunos mencionan la parábola del juicio final porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. Entonces, el pensamiento de los grandes santos fundadores está aquí en el pensamiento social cristiano. Sin embargo, en el siglo XIX nos aparece un trabajo que hacen tanto los papas como los obispos e incluso los episcopados, por ejemplo el CELAM, de surgimiento en el siglo XX, y que es no solamente una reflexión, sino que también es un análisis, es una formulación y es una enseñanza en forma de documentos que se inspira en la tradición y en la escritura y que se hace también en diálogo con la cultura y que forma lo que llamamos la doctrina social de la Iglesia, como lo podrán ver aquí en el esquema. El pensamiento social cristiano lo he colocado como una gran nebulosa porque el pensamiento social cristiano no tiene una, digamos, una tradición cristiana dominante, sino abarca todo lo que hacen los cristianos por lo social. Dentro de este, pero sí ya muy acotado, está la enseñanza en forma de documentos que realizan los papas y los obispos y que con todo sentido tiene el nombre de doctrina social de la Iglesia. Viéndolo abajo en una línea del tiempo, se darán cuenta de que el pensamiento social cristiano surge desde el siglo I, desde los primeros documentos, desde la misma experiencia de Jesús de Nazaret, su predicación y su resurrección, lo que llamamos su misterio pascual. Desde entonces ya existe esta labor de los creyentes para impactar su sociedad. Pero esta labor ha encontrado una formulación, una expresión y un enriquecimiento muy importante en el siglo XIX, que surge León XIII, y va a continuar hasta hoy, de modo que tanto pensamiento social como doctrina social continuarán, se estructurarán, se influirán mutuamente, se enriquecerán mutuamente hacia adelante. Para nosotros los católicos, la parte más importante y muchas veces nuestro punto de entrada al pensamiento social es la doctrina social. ¿Por qué? Porque la doctrina social está hecha de documentos, está hecha de encíclicas, está hecha de constituciones dogmáticas, está hecha de motu propios, está hecha de una serie de documentos elaborados por los papas y que van generando esta enseñanza acumulativa y progresiva que es la doctrina social de la Iglesia. ¿Hasta aquí tienen alguna cuestión? ¿Alguna pregunta hasta este momento respecto a lo que se ha venido mencionando? Con toda confianza pueden levantar la mano y preguntar, ¿ok? Porque como son cuestiones conceptuales, a veces puede haber dudas o cosas que quedan un poco en el aire. ¿Todo bien? Sí, Roberto, te escucho, por favor. Bueno, no es una pregunta conceptual. Ajá, te escucho. Como que se trabó. Se le trabó la red. Roberto, ¿nos escuchas? No, yo creo que ya se Yo creo que trabó. sí, sí. ¿Alguna otra pregunta? Vamos a ver que Roberto pueda
pueda regresar para que plantee su pregunta. ¿Alguien más tiene alguna cuestión? Una consecuencia práctica de esto es que lo social no es un agregado al cristianismo. Es decir, el cristianismo no es solamente una manera de meditar o una manera de vivir el amor. Si se vive el amor cristiano, se vive en sociedad. Por tanto, es más bien una dimensión inherente al cristianismo, lo social. Y como toda dimensión, si se le quita, por ejemplo, a un cuerpo una dimensión, deja de ser ese cuerpo, se convierte en otra cosa. Si extirpamos del cristianismo la preocupación social, estamos falseando el cristianismo. Aunque esta preocupación puede ser en algunos teórica y práctica, y en otros puede ser meramente práctica, y en otros puede ser teórica, pero siempre derivado de las fuentes cristianas, como lo veremos, hay la apertura hacia un actuar en sociedad. Piénsenlo así de este modo. ¿Dónde somos cristianos? No lo somos en el aire. Incluso en una capilla o en un seminario, esa capilla y ese seminario está colocada, insertada en un contexto sociohistórico particular. Una colonia, un conjunto de personas, una barriada, una provincia, siempre, incluso un seminario donde podrían decir ustedes, yo estoy encerrado y entonces no tengo contacto con la comunidad. A pesar de eso, el seminario está insertado en una serie de estructuras sociales. Y ese seminario y toda la estructura social a su alrededor comparten una serie de experiencias, una serie de vivencias, como la carestía, como la discriminación, el mal transporte público, la insuficiencia de alimentos o la mala calidad de determinados productos, las relaciones humanas, se les ve con otros ojos a los seminaristas. Entonces, todo cristiano desarrolla su vida cristiana en relación. Y aunque estuviera rezando, es una acción pública, es una acción que se hace en el espacio público, es decir, en medio de las relaciones humanas. Entonces, quitar al cristianismo su elemento de sociedad y su elemento de acción social sería pensar que vivimos ya en el limbo o que vivimos ya en el cielo, y no es así. Entonces, esta consecuencia es importante. Es connatural al cristianismo preocuparnos por lo social. Donde más claro lo vemos esto es en la gran preocupación de fundadores como San Vicente de Paul. Eso es más que evidente. A ver, ¿cuál es el carisma de ustedes? ¿Qué es lo que quiso San Vicente realizar a través de su fundación? ¿Quién me lo dice de los formandos? Los del seminario interno, a ver, que hablen. Que ya están más directamente metidos a las obras de San Vicente de Paul. Están en el noviciado ellos. A ver, cuéntenos, ¿para qué? ¿Para qué la congregación de la misión? Porque, bueno, el nombre de Vicentinos es solamente algo que les decimos nosotros, pero su nombre es Congregación de la Misión. ¿Para qué? ¿Para qué los fundó San Vicente? No se peleen. Pues nuestro fin es seguir a Cristo evangelizador de los pobres. Ah, fíjate qué bonito, porque es seguir a Cristo evangelizador, no de unos, sino de los pobres. Ujú. ¿Qué más? ¿Algo más? Además de seguir a Cristo evangelizador de los pobres. ¿Cómo? Pues nos pone San Vicente, bueno, en nuestras constituciones hay como varios medios. Uno que me acuerdo creo que es revestirse
del espíritu del mismo Cristo, Ujú. y justamente para evangelizar a los pobres, y añadido de lo sí era pues, ajá, la formación del clero y de laicos. Exactamente. Pero vean cómo la presencia de los pobres es fundamental. Y los pobres no surgen por designio de Dios. De alguna manera, San Vicente de Paul estaba cayendo en la cuenta de que los pobres surgen porque otros los empobrecen. Es decir, San Vicente de Paul no hace el juicio que hoy es muy común aquí en México de decir que los pobres son pobres porque quieren. No, San Vicente está cayendo en la cuenta que la pobreza es una injusticia a la que hay que reaccionar desde Cristo evangelizador y desde aquellos que han sido enviados por él a hacer lo que él hacía. Entonces, dense cuenta cómo aquí hay una vinculación entre fe y realidad social. Si quitamos esta vinculación Cristo pobres de la misión de la congregación, perdemos la misión, perdemos la congregación. Ujú. De Vamos hecho, bien. Alex, hay una frase que es muy bonita de San Vicente, bueno, muy retadora, que dice que Dios concede Padre Armando se le cortó. corazones para entender que al socorrer a los pobres estamos haciendo justicia. Bueno, ¿me Sí, escucho? ya le escuchamos bien. Por Digo favor. que hay una frase de San Vicente que creo que ilumina lo que estás diciendo, que dice que Dios nos conceda la gracia de enternecer nuestros corazones para descubrir que al socorrer a los pobres estamos haciendo justicia. Exactamente. Y esto es muy importante porque es una manera de entender cuál es el resultado de esta vinculación entre fe y realidad social, la justicia. Y esto ya lo encontramos en la Escritura. Este aspecto de la vinculación entre la fe y la realidad social que deriva a justicia lo encontramos ya desde la misma Biblia. El concepto de sedaká, que es la palabra hebrea para indicar justicia, ya aparece siempre vinculada con con el concepto de alianza o de brit, la brit, que es la razón de la relación entre Dios y su pueblo, alianza. Pero la alianza, que es el hecho de que Dios haya elegido a un pueblo para hacerlo suyo, su rebaño, la alianza debe de manifestarse en relaciones humanas humanizantes. Es lo que llama la Biblia la alianza, la justicia, la tzedaká. Ahorita lo vamos a ver. En la escritura, aunque muchas veces aparece la palabra justicia, no es lo mismo la justicia como lo entiende el hombre y la mujer de la Biblia a el hombre y la mujer de nuestro tiempo. Hoy día la justicia se entiende como una cuestión de leyes, de dar a cada quien lo que le corresponde según una justa medida. Es más o menos la definición que se utiliza, por ejemplo, en el ámbito del derecho. La justicia es el esfuerzo continuado por darle a cada quien lo que merece. Es decir, la justicia está determinada por una ley establecida por los gobernantes. Esa es la justicia, digamos, occidental. En cambio, en la Biblia, la justicia tiene que ver con establecer relaciones para que todas las personas, especialmente los más pobres, puedan vivir bien. La justicia en la Biblia es establecer relaciones y establecer condiciones para que todas las personas, en especial los más pobres, puedan vivir. Así, por ejemplo, cuando se dice que San José era un justo, no estamos diciendo que San José cumpliera al pie de la letra
solo los códigos legales de Israel, sino lo que estamos diciendo es que San José tenía actitudes que permitían que todos los que estaban a su alrededor vivieran. Compartía el pan, era solidario, quizá perdonaba, quizá acompañaba a los otros, escuchaba, oraba con nosotros. Es decir, la justicia en la Biblia es una manera de... ¿Perdón? Creí que había una pregunta. La justicia en la Biblia es una manera de vivir en el mundo y no solamente es una manera de cumplir con leyes, porque cuando cumplimos leyes, lo estamos haciendo, se podría decir, de labios para afuera. Yo respeto un alto porque sé que hay una ley que me dice que me van a levantar una infracción si respeto un alto, pero no necesariamente tengo que dejar pasar a la viejita. Yo tengo que pasar y voy a pasar y no tengo, y la ley no me dice que tenga yo que dejar pasar a otro o que tenga yo que ser tolerante, simplemente me dice lo que no tengo que hacer. La ley occidental es una ley que simplemente se puede cumplir por fuera, ¿no? Voy a poner un ejemplo que quizás sea burdo, ¿no? Los votos religiosos me obligan a vivir la pobreza, pero verán ahora que llegue yo a la parroquia. Van a ver qué tipo de pobreza voy a tener, porque estoy obedeciendo la pobreza en mi Camaro, ¿no? En mi Lamborghini, ¿no? Es decir, la ley me obliga porque hay un castigo. En cambio, la ley de la alianza obliga porque tenemos un Dios común entre tú y yo. Y si hay un Dios común que ha destinado la realidad a todos, entonces todos tenemos derecho a vivir, empezando por los más pobres y excluidos. Si Dios ha dado el mundo para sustento del hombre, luego entonces todo hombre tiene derecho al sustento. Y hay que hacer cosas para que ese sustento llegue a todos. Esa es Sedacá, justicia. Se parece mucho a nuestro concepto de justicia social, al mismo tiempo que transparencia, ¿no? Se parece mucho. Está a caballo entre esos dos conceptos, entre justicia social y solidaridad. Permítame un segundo. Entonces, hemos dicho que el pensamiento social se puede rastrear desde los primeros documentos del cristianismo y también se puede rastrear desde antes del cristianismo, desde la misma tradición bíblica. Avanzando en este sentido, podemos decir que desde los primeros libros de la Biblia encontramos preocupaciones relacionadas con la realidad social de su tiempo, desde los primeros documentos. Es decir, los papas, los teólogos, los cristianos, lentamente nos han ido mostrando que la escritura va mostrando principios, criterios que pueden servir de inspiración para que los cristianos hagan cosas en la realidad social y la fructifiquen, como sucede con la masa y la levadura. Desde los primeros libros de la Biblia, entonces, encontramos estos principios, estos criterios, estas pistas. ¿Quiénes las han encontrado?
Los cristianos que han leído la Escritura nos han ayudado a ver con otros ojos estos textos y nos han ayudado a entender que estos textos han inspirado muchas acciones. Aquí no puedo ser exhaustivo por el tiempo, pero podemos encontrar aquí principios, criterios y directrices. Me voy a ir casi colección por colección. Quizá haga falta algo sobre los sapienciales, pero ahorita mencionaré algo que me quede el tiempo. Nada más abrimos nuestra Biblia y lo primero que aparece es que el ser humano es Adam, que significa el terráqueo, el terrestre o el que está vinculado con la tierra. Adam, el nombre de Adán, españolizado, está relacionado con una raíz hebrea que es Adamá, la tierra. El ser humano es Adam, terráqueo, es decir, no está desvinculado de la tierra que lo ha visto nacer. Es una parte de ella misma. Pero además de que el ser humano es Adam, el que deriva de la Adamá, el ser humano es Bará, criatura de Dios. El ser humano no solamente es el terráqueo, sino también es el creado por Dios. Creado no como los animales, creado, Génesis 1:27, a imagen y semejanza de Dios. Demut Haselem, el ser humano está creado a la imagen como semejanza de Dios. ¿Qué significa esto? Ser imagen y semejanza de Dios equivale a decir que es lo más parecido a Dios y al mismo tiempo lo más diferente de Dios. Es decir, que el ser humano está llamado desde el origen a ser lugarteniente de Dios, ser como la imagen, pero sabiendo que no es Dios. Este ser humano, creado como lo más parecido a Dios, al mismo tiempo que lo más diferente de Dios, ha sido colocado y no puede vivir más que en relación. Macho y hembra los creó, hombre y mujer los creó. Y en Génesis capítulo 2 aparece que el ser humano es Ish e Isha, dos palabras que podrían traducirse es varón y varona, hombre y mujer. Es decir, este ser humano, a pesar de ser la realidad mayor, por ser muy parecida a Dios, pero diferente de Dios, a pesar de eso no puede vivir si no es que con otros, y no solamente con otras. Además, este ser humano metafóricamente es colocado en un espacio vital que le hace ser y al que debe también de cuidar, lo que se llamaría la Tierra, el mundo, el cosmos, que en el texto bíblico es el paraíso. Se dice incluso en Génesis 2:7 que el ser humano no es como los animales y las cosas, porque el ser humano ha recibido de Dios el soplo de vida, su ruaj, su soplo de vida, que le hace ser un ser vivo. Los teólogos han afirmado que este soplo de vida no es solamente la vitalidad, porque se tiene otra palabra hebrea para distinguirse
en la antropología, sino es además una capacidad de entrar en correlación y podríamos llamarlo en sintonía con Dios. El libro del Génesis, los 3 primeros capítulos del Génesis, nos presentan una imagen muy importante, muy fuerte, tanto de la suprema dignidad del ser humano por venir de Dios, por ser muy parecido a Dios, por ser distinto a la naturaleza, pero también nos va a presentar una imagen dramática de aquello hasta donde puede llegar el ser humano. Y es que el mundo bíblico nos va presentando este tipo de dualidades. El ser humano es criatura de Dios, pero será también pecador. El ser humano es creado con deseo de eternidad y siempre querrá regresar al paraíso perdido, pero es necesariamente mortal. El ser humano quisiera vivir 1000 años, pero tendrá a enfermarse. El ser humano está capacitado para encontrarse con Dios, pero también lo puede traicionar. La Biblia no es que sea pesimista, ni es que sea optimista. Es lo que se puede llamar una suerte de realismo. Por haber sido hecho a imagen de Dios, entonces, el ser humano tiene un valor superior al de todas las criaturas. Es el primer mensaje que aparece cuando abrimos la escritura. El ser humano tiene un valor superior al de todas las criaturas, al de los animales, al de las plantas, al de los objetos. ¿Por qué? Porque es el único que ha sido querido deliberadamente por Dios. Es el único a quien Dios le ha dado este espíritu que le permite conectarse con la trascendencia. Y porque es al único al que le ha dado el cargo de cuidar el mundo. Crezcan y multiplíquense y cuiden la tierra. Yo tomo, por ejemplo, les recomiendo que en algún momento puedan echarle un ojo al compendio de la doctrina social de la Iglesia. En el número 108, después de apuntar a esto que les he venido diciendo en los últimos minutos, completa el compendio. De ahí que por haber sido hecho a imagen de Dios, el ser humano tiene la dignidad de persona. No es solamente algo, sino alguien. Es capaz de conocerse, de poseerse y de darse libremente y de entrar en comunión con otras personas. Vean, esto es importante. La dignidad humana surge precisamente de este ser imagen y semejanza de Dios, pero surge también de su capacidad de conocerse, de poseerse y también de darse. El cristianismo, que comparte estos textos y que ha dado origen a estos textos, considera que es propio del ser humano entrar en relación con otros, darse libremente a otros, compartirse en comunión con otras personas, de ahí que pueda compartirse en comunión con Dios. Y además es amado por la gracia, por el favor de Dios, por Dios mismo que se le entrega. Y es llamado a una alianza con su Creador, a ofrecer una respuesta de fe y de amor que ningún otro ser puede dar en su lugar. Es decir, ya desde el primer libro de la Escritura se nos presenta una idea del ser humano que, como dijera el texto de Génesis capítulo 1, capítulo 2, no es bueno que el ser humano esté solo. El ser humano no se basta a sí mismo, está abierto siempre a la relación con los seres humanos y de ahí a la relación con Dios. Solo en la relación con los seres humanos se puede empezar a barruntar la relación con Dios. Es decir, la relación con Dios no surge por evolución espontánea, sino que la vamos encontrando
a través de procesos donde nos vamos abriendo al encuentro y a la relación con los demás, y de ahí vamos construyendo nuestra imagen y nuestro encuentro de confianza con los demás, y solo así podemos entrar en confianza con Dios. Entonces, primer dato, el ser humano es criatura a imagen y semejanza de Dios, cuya dignidad no es solamente del individuo. Esta es una gran diferencia con el mundo actual. A diferencia de lo que proponen, por ejemplo, las declaraciones de derechos humanos, por ejemplo, la de la ONU o la Declaración de la Revolución Francesa de 1700, el ser humano tiene dignidad, posee dignidad en cuanto hombre y mujer y en cuanto capacidad de relacionarse. Es decir, el ser humano no es solo individuo, sino es también social. Y como social, es capaz de entregarse, de comunicarse, de dialogar, a pesar de las dificultades que haya para eso. Y ahí es en donde entra Génesis 3, que es una metáfora hermosa de cómo es posible romper el proyecto de Dios. En esta visión, digamos, de dualidades, el Salmo 8, por ejemplo, dice, ¿qué es el hombre para que de él te acuerdes? ¿Qué es el hombre para que de él te cuides? Apenas inferior a los ángeles lo has hecho. El ser humano tiene un valor trascendente. Sin embargo, Génesis 3 nos dice que a pesar de que tenemos esta dimensión trascendente, a pesar de eso, el ser humano, por egoísmo, por rivalidad, por envidia, por negligencia, puede romper cualquier tipo de relación, por buena que sea. Diría un teólogo contemporáneo, no hay nada sano que no pueda enfermar. Entonces, aún la relación más sana, metafóricamente Adán y Eva, se enfermó. ¿Por qué? Porque alguno de los dos tuvo envidia y quiso alcanzar lo que no podía alcanzar. Y desconfió. Lo contrario de la fe no es el ateísmo, es la desconfianza. Es soltarnos de Dios. Y uno de los miembros de la pareja simbólica se suelta de Dios, desconfía de las buenas intenciones de Dios y rompe. Génesis 3. Y esto ocasiona que la persona se vea tal cual es lo que significa la desnudez. No solo que perdió dones y carismas, sino que la persona se ve cara a cara con su limitación y se percibieron desnudos. Pero lo importante que aparece en Génesis 3 no es solamente eso, sino qué pasó con esta pareja que estaba tan bien llevada. Empezaron a romper con Dios y lo que viene a continuación es romper consigo misma. Adán, ¿por qué comiste? Yo no, fue ella. El rompimiento surge de inmediato. Yo no, fue ella. ¿Y tú por qué comiste, Eva? Yo no fui, fue la serpiente. Entonces viene un rompimiento, hombre con mujer y seres humanos con naturaleza. La consecuencia de este rompimiento al siguiente capítulo va a ser la muerte de los hermanos. Uno que por envidia, lo mismo que tuvo la mamá y el papá, mata a su hermano porque le parecía que su sacrificio era mejor. Es decir, la consecuencia del pecado no solo es la enemistad con Dios, como nos lo han enseñado en el catecismo. La máxima consecuencia del pecado es el rompimiento con los demás. Lo que podría ser una relación de justicia, de alimento, de paz, de solidaridad, etcétera, se vuelve una relación
de desencuentros, que llega hasta la muerte fratricida, hasta donde un hermano puede matar al otro hermano siendo hijos de los mismos padres. Y donde los demás capítulos, todo se vuelve un caos para mostrarnos las consecuencias de romper esta relación social que estaba equilibrada. Más allá de que Génesis 3 nos presente el famoso pecado original, Génesis 3 y los capítulos que le siguen hasta Génesis 12 nos van presentando una fenomenología de cómo la violencia va creciendo. Empezó con un acto simple, el desconfiar de Dios. De ahí creció a la desconfianza entre el hombre y la mujer. De ahí creció a la desconfianza de la naturaleza, el miedo a la naturaleza. De ahí creció hacia la desconfianza entre hermano y hermano. Y de ahí va a crecer hasta la desconfianza entre la misma humanidad. Porque después, en Génesis creo que es capítulo 8, empieza todo un relajo donde estaban unos contra otros. Al grado que en esta alegoría tan hermosa aparece el deseo de Dios de borrón y cuenta nueva a través del diluvio, en donde solamente algunos se salvan porque son los que son capaces de cooperar. ¿Quiénes se salvan del diluvio? No crean que Noé solo, vamos a colocarnos en la ficción, no crean que Noé solo construyó el arca, tuvo que convencer a su familia para que lo ayudara. Y ellos son los que se salvan del caos, los que colaboran, los que trabajan juntos, los que están juntos, los que le ayudan. No creen que nada más Noé tocó la flauta de Hamelin para jalar 2 elefantes. Seguramente tuvo que conchavarse a mucha gente. Si el pecado original, o más bien el pecado de los orígenes fue el caos de la relación con Noé y luego con Abraham, vendrá nuevamente la colaboración para un proyecto mayor. Los primeros 11 capítulos del Génesis son una fenomenología de hasta dónde nos puede llevar la violencia, la intriga, la desconfianza, y cómo el único modo para salir de ello es confiar y colaborar. Noé y Abraham. Y con Abraham, Isaac y Jacob entramos en una relación de alianza entre grupos nómadas que deciden escuchar una voz, deciden confiar unos y otros, y a lo largo de sus peripecias van encontrando un Dios que va haciendo alianza con ellos, que va haciendo promesa y encuentro. Un Dios que se hace hasta encontradizo de Abraham. Y es cuando llegamos a lo que se puede decir que es la base fundamental de la fe bíblica. En el libro del Éxodo encontramos la vivencia e imagen de un Dios, del Dios verdadero, que escucha el clamor de los pobres y libera a un pueblo esclavizado. Es decir, a partir del libro del Éxodo, la alianza, es decir, la confianza de Dios a los hombres, que pide confianza de los hombres a Dios, se vuelve acción, se vuelve liberación. En el Éxodo encontramos entonces esta imagen poderosa de un Dios que escucha el clamor de su pueblo y que ha decidido salvarlo de la esclavitud. Les presento el texto fundacional del Éxodo. ¿Quién me ayuda a leerlo? Aquí lo tienen en la pantalla. Dijo Yahvé:
Bien vista tengo la aflicción de mi pueblo en Egipto, y he escuchado su clamor en presencia de sus opresores. Adelante, por favor. Es que están metiendo ruido. Adelante. ¿Quién estabas leyendo? No alcancé a ver quién estaba leyendo. Osvaldo estaba leyendo. Adelante, Osvaldo. Como que también se trabó, estaba en la misma Bravo. casa. Sí, tú. ¿Alguien más que quiera leer el texto? O si lo tienen ahí en su Biblia, les recomiendo que lo subrayen, si es que su Biblia es suya. No vayan a Pues ya subrayar. conozco para liberarle de la mano de los egipcios. Adelante. Hay que volverlo a leer, Osvaldo, porque se trabó. ¿Me escucho ahí? Sí, perfectamente, ahora sí. Ok. Dijo Yahvé: Bien vista tengo la aflicción de mi pueblo en Egipto, y he escuchado su clamor en presencia de sus opresores, pues ya conozco sus sufrimientos. He bajado para librarle de la mano de los egipcios y para subirle de esta tierra a una tierra buena y espaciosa, a una tierra que emana leche y miel. Así pues, el clamor de los israelitas ha llegado hasta mí, y he visto además la opresión con que los egipcios los oprimen. Ahora pues, ve, yo te envío a Faraón, para que saques a mi pueblo, los israelitas de Egipto. Este Dios que en el Génesis aparece poniendo todo lo necesario para que el ser humano viva, se muestra nuevamente un Dios que pone lo necesario para que su pueblo viva. Y es un Dios que aparece sensible al sufrimiento de los esclavos. Es un Dios que ha escuchado su clamor, que ha escuchado el clamor de los pobres, que conoce sus sufrimientos y que decide bajar a librarlo de la mano de los egipcios y decide darle una vida plena a este pueblo de esclavos. Es decir, la imagen del libro del Éxodo, y que es una imagen que va a permear a toda la Biblia, tanto hacia atrás como hacia adelante, la imagen de este Yahvé que escucha el clamor de su pueblo y que decide librarlo, y que para liberarlo elige colaboradores, es fundamental y es el texto central que muchos teólogos y laicos latinoamericanos han visto como una invitación muy clara de parte de Dios a ser liberadores de los esclavos. Si el Dios de Jesús, el Dios en el que creía Jesús, era el Dios que liberaba a los esclavos, los cristianos vemos aquí no solamente un texto histórico, sino lo que vemos aquí es una invitación para todo cristiano para hacer lo mismo. Ve y libera a tus hermanos. Este texto además representa cómo el Dios de Israel, el Dios de Jesús, ha elegido la mediación humana para desarrollar su liberación de los cautivos. ¿Dónde está Dios cuando estaba yo sufriendo la discriminación? Dios está en los que te quieren ayudar a salir de la discriminación y los que te impulsan a trabajar para salir de tu discriminación y de tu condición. Es decir, el libro del Éxodo muestra de una manera mucho más evidente que el Dios de Israel, el Dios de Jesús, es el Dios que camina con los pobres y que ha decidido liberarlo a través de liberadores, a través de mediadores de la liberación. En este caso, Moisés. De ahí que entonces, no solo a raíz del Génesis, no solo a raíz de la fenomenología de Génesis 3, y no solo a raíz de las vivencias de Abraham
Isaac y Jacob y José, sino a raíz precisamente del Dios del Éxodo, nos damos cuenta que la misión cristiana es la de ser salvadores con el Salvador, liberadores con el Dios que libera a los cautivos. Es decir, que no hay liberación alguna que no pase por la mediación humana. Este es el camino elegido por Dios. Ahora pues, ve, yo te envío a Faraón para que saques a mi pueblo, los israelitas de Egipto. He decidido liberarlo y para liberarlo he elegido la mediación humana. Desde este momento, la alianza se convierte en el concepto central de todo el Nuevo Testamento. Un Dios que ha decidido liberar a su Egipto para hacer un pacto con él. Liberarlo para que sea liberador. De ahí que se le exija a Israel que tenga actitudes diferentes de vida a las de los otros pueblos. Uno de los grandes ideales que aparece en el Código de la Alianza es precisamente que se cuide a la viuda, al huérfano, al migrante y en general al pobre. Es decir, la exigencia que viene aparejada con la liberación de Egipto es que Israel se convierta en luz ante las naciones, se convierte en modelo ante las naciones por sus relaciones sociales. Eso es lo que se llama en la Biblia relaciones de justicia. A partir de la experiencia de la liberación, Israel debe de ser un pueblo que viva relaciones de justicia como expresión de su fe en el Dios liberador. Escucha, Israel, tú fuiste migrante, tú fuiste extranjero en tierra extranjera. Por eso, atiende a los migrantes, atiende a los extranjeros. Escucha, Israel, tú careciste de alimento. No acapares el alimento, sino más bien deje el alimento para que otros tengan acceso a él. ¿Quiénes son los que entendieron esto de una manera muy clara y directa? Un grupo de hombres, se cree que también hubo mujeres, que se llaman los profetas, que aparecen a lo largo de todo el Antiguo Testamento, pero que empezaron a escribir sobre todo a partir del siglo VIII antes de Cristo, en el Reino del Norte. El primero de ellos, Amós, después Oseas, Isaías y Miqueas, son los principales del siglo VIII, son los esenciales del siglo VIII. Los primeros profetas que empezaron a escribir sus oráculos. Y estos profetas llevaron a su plena realización esto que les vengo diciendo. Como en el pueblo de Israel, que se sabe un pueblo liberado por tenso brazo y mano fuerte, la consecuencia de ser pueblo elegido tenía que manifestarse como tener relaciones justas entre todos los miembros del pueblo. Tener relaciones que permitieran que los otros vivan en medio del pueblo. Y lo vamos a ver precisamente en esta predicación de los profetas. Para nosotros, este texto de Éxodo que acabamos de leer tiene una gran importancia porque inspiró el trabajo, la reflexión y la escritura de muchos teólogos, sobre todo aquí en Latinoamérica. Pero junto con este texto del Éxodo, está también muy importante para nosotros la labor de los profetas de Israel.
Quizá algunos de nosotros conocemos a profetas que no han escrito, como Elías, Eliseo o Samuel. Pero hay otros profetas que sí dejaron testimonio escrito, que dejaron obras muy interesantes, pero al mismo tiempo con su complejidad, que se llaman los profetas escritores. Para nosotros los cristianos, los profetas tienen también una gran importancia. ¿Por qué? Porque anunciaban la llegada de un Mesías que traería una sociedad de paz, de justicia, salud y alimento compartido. Es decir, para los profetas lo importante no era el Mesías, sino lo que el Mesías traía consigo. Un tiempo de paz, justicia, salud y bienestar compartido que después, al final de la época profética, le llamaron reino de Dios. Hay que recordar, Marcos 8, que a Jesús se le denominó también profeta. ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Y los profetas mencionaron ahí a profetas, unos que Isaías, otros que Jeremías, otros que Elías o que alguno de los profetas. Y la pregunta que lanza Jesús, ¿y quién dicen ustedes que soy yo? Jesús también fue entendido como un profeta por el tipo de predicación que traía. Por eso para nosotros los profetas tienen un gran valor, no solo el texto del Éxodo, sino también la labor de los profetas ha inspirado a muchos cristianos a hacer lo mismo que ellos, a anunciar el reino de Dios y denunciar lo que va en contra de este reino de Dios, reino de paz, de justicia, de alimento y de salud. Los profetas, además, vincularon de una manera muy estrecha el bienestar de la nación a las relaciones de justicia y derecho entre los habitantes. Es decir, los profetas consideraban que en la medida en que en el pueblo de Jesús, bueno, en el pueblo judío más que en el pueblo de Jesús, en la medida en que en el pueblo judío hubiera relaciones justas, buenas relaciones humanas, en esa medida se tenía garantizada la permanencia en esta tierra prometida por Dios. Si en el pueblo de Israel no había relaciones de justicia, entonces se estaba poniendo en peligro la permanencia en esta tierra que emana leche y miel. Las relaciones entre los habitantes del pueblo debían de ser reflejo de la acción de Dios. Este Dios que en el pasado bajó a liberar de la esclavitud y de la servidumbre y que seguía actuando como defensor de los oprimidos. Desde estas relaciones interhumanas, entonces, según los profetas, se juzga incluso la legitimidad del culto y la eficiencia y eficacia de los reyes. Es decir, los profetas colocan como criterio para interpretar si un gobierno ha sido positivo o no, si un culto es adecuado o no, o si se está siendo fiel al Dios de la alianza, las relaciones humanas. Las relaciones humanas son el criterio por el cual ha de pasar todo otro tipo de relaciones sociales. Si no se cumple con este criterio, entonces esas relaciones no son justas, no son adecuadas al Dios de Israel. Y entonces ahí se está planteando un conflicto que podría poner en juego hasta la supervivencia de los mismos habitantes de la nación. Profetas, entre ellos, como Amós, Isaías y Miqueas, además van a insistir en que el clima social del pueblo elegido se debería caracterizar por la justicia, es decir, relaciones que permitieran vivir a todos a nivel del comercio, la política y la impartición de relaciones justas.
Es decir, estos profetas Amós, Isaías y Miqueas, Isaías es 1 al 39, capítulo 1 al 39. Amós, Isaías y Miqueas además aportaron para decir que si no hay un clima social que permita que todos los seres humanos vivan y vivan con dignidad, entonces ni el comercio, por boyante que sea, ni la política, por especializada que sea, ni los jurados y los jueces, por buenos que sean, si no aportan estas personas y estas relaciones a que todos vivan, entonces estas relaciones están siendo injustas a los ojos de Dios. El criterio para interpretar la fidelidad a Dios no es una ley, sino es cómo nos relacionamos con los demás, según los profetas. Otros profetas insistirán, ahorita veremos textos, en lo religioso no solamente consiste en llevar sacrificios al templo, sino también que lo religioso es también mirar por los excluidos, una palabra contemporánea para indicar los pobres, los huérfanos, las viudas y los extranjeros. Es decir, los profetas anuncian que es también religioso o que es tan religioso socorrer a los pobres como ofrecer un sacrificio en el templo de Jerusalén. Y aquí les presento una serie de textos. No están propiamente colocados en un término cronológico, pero creo que ayudan a ilustrar esto que hemos dicho. ¿Quién me ayuda a leer? Son dos textos en esta pantalla. ¿Quién me ayuda a leerlos? Ambos están tomados de profetas del siglo VIII. No se peleen. Uno está tomado de Oseas, cuando todo parecía que estaba más o menos bien. Jeremías, cuando empezaban las crisis. Adelante, por favor. Vuelve Israel al Señor tu Dios, volvamos. Quiero amor y no sacrificios. Enmienden sus conductas y sus acciones, y yo haré que sigan habitando en este lugar. Si de veras hacen justicia unos a otros, si no oprimen al extranjero, al huérfano y a la viuda, si no van detrás de otros dioses, haré que vivan en este lugar. Oseas 6:1-2, siglo VIII, considera que la justicia social es el criterio para permanecer en la tierra que Dios le ha dado. Si no hay relaciones de justicia social en el pueblo, podían perder la tierra. Tarde o temprano, al ser un pueblo egoísta, individualista, diríamos hoy, un pueblo corrupto, tarde o temprano el bienestar que en ese momento había se iba a venir abajo. Es un criterio que hasta la fecha podríamos colocar como criterio importante, aunque muchas veces se pierde de vista, porque se piensa que los profetas solamente anunciaban la venida del Mesías, una cuestión religiosa, pero al menos estos profetas tienen un impacto social muy importante. Imagínate que alguien te dijera, tú, no sé, Roberto, o Jorge, o Manuel, o alguno de Carlos que están aquí, les dijera, tú permanecerás en el seminario a medida en que realices acciones y establezcas relaciones de buen convivir con todos tus hermanos. De eso depende tu permanencia, no solo de que hagas votos, no solo de que vayas a la capilla, sino qué tanto te llevas con tus hermanos va a ser un criterio decisivo para que permanezcas en este lugar que te da todo. Es algo parecido a eso. Quiero amor y no sacrificios. Conversión se podría hacer. Si de veras hacen justicia unos a otros y no oprimen al extranjero, al migrante, al huérfano, al más desvalido y a la viuda.
Y vean cómo al final de este texto de Oseas 6, 1 a 2, vincula Oseas la injusticia con lo que podríamos llamar el politeísmo. No tener relaciones humanas equilibradas lo hace vincular, lo define Oseas como infidelidad a Yahvé. Es politeísmo, ir con otros dioses, ir con los dioses del egoísmo, de la carestía, del acaparamiento, es para Oseas una falta similar a irte con otros dioses. Es decir, son tan importantes las relaciones humanas para los profetas que de no generar relaciones de justicia y de paz, es como si el pueblo fuera un pueblo infiel. Importante elemento. Unos pocos años después, Jeremías 7, 3 a 7, ¿quién me ayuda? Está del lado derecho. Así dice Yahvé, Sebaot, el Dios de Israel: mejorad de conducta y de obras, y yo haré que os quedéis en este lugar. No fiéis en palabras engañosas diciendo: templo de Yahvé, templo de Yahvé, templo de Yahvé es este. Porque si mojarais realmente vuestra conducta y obras, si realmente hacéis justicia mutua y no oprimís al forastero, al huérfano y a la viuda, y no vertéis sangre inocente en este lugar, ni andáis en pos de otros dioses para vuestro daño, entonces yo me quedaré con vosotros en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres desde siempre hasta siempre. Un pasito más adelante, Jeremías no solo vincula la permanencia en el pueblo, en la tierra, sino también vincula el culto, su autenticidad, a cuidar de los desvalidos. Por mucho que tengan el templo de Yahvé y se le llame templo de Yahvé, este templo será un templo inauténtico, el culto en este templo será un culto falso, si no hay realmente unas obras de justicia, que equivale a no oprimir a los desvalidos. En todo el Antiguo Testamento, sobre todo en los profetas, van a aparecer estos nombres: forastero, huérfano, viuda, y luego aparecerán también los ancianos. El extranjero, el huérfano y la viuda es una manera, es como un estribillo en la Biblia para indicar a los más pobres de los pobres. La actitud de Israel con los más pobres de los pobres va a ser el criterio determinante de la autenticidad del culto y la condición por la cual se permanecerá en la tierra y en el templo. Es decir, por mucho que se sacrificaran grandes cantidades de toros, de animales, se ofrecieran sacrificios, estos sacrificios se vuelven falsos, según Jeremías, si no hay, en consecuencia, una atención a los más pobres de los pobres. El forastero porque no tiene tierra, el huérfano porque carece de protección y la viuda porque en ese momento carecía de valor social. Si no hay una protección de los excluidos, aún el culto más lujoso pierde significado según Jeremías. Pero si en cambio hay relaciones de protección a los más pequeños, entonces Yahvé permanecerá en el pueblo. No como premio, sino como consecuencia de ser el Dios de los pobres, el Dios de los excluidos, el Dios del huérfano, de la viuda y del extranjero. Y es la condición, ahí colinda con Oseas, de que el pueblo se quede en Israel. Vean cómo a través de esta idea de forastero, huérfano y viuda, o extranjero, huérfano y viuda, como dice Oseas, a través de esto ya hay una postura social.
Los profetas están tomando una postura social ante las relaciones humanas que estaban viendo. Las relaciones deben de reflejar el encuentro con Dios. Y la manera de tratar a los demás debe de ser impactado por la fe del pueblo. ¿Quién me ayuda con estos dos textos? Amós, Ujú. así dice Yahvé, por 3 crímenes de Israel y por 4 seré inflexible, porque venden al justo por dinero y al pobre por un par de sandalias. Pisan contra el polvo de la tierra la cabeza de los débiles, y el camino de los humildes tuercen. Algunas críticas sociales que hace el profeta Amós, también del siglo VIII. Primero, porque venden al justo por dinero. Para rellenar. Venden al justo por dinero y al pobre por un par de sandalias. Señor Coppel, señor Electra o señor Walmart, que hipotecan la vida de las personas por un producto que dura poco. La crítica que hace Oseas, siglo VIII, 800 años antes de Jesús, a la usura y al préstamo con interés. Durante muchos siglos, en el cristianismo, recordando esta práctica, estaba prohibida la usura y estaba prohibido también el cobro de intereses por los préstamos. Además, Oseas no solo critica la usura, sino también la opresión con esta figura tan terrible, tan imaginativa de pisar contra el polvo de la tierra la cabeza de los débiles, el sometimiento, el sobajamiento, la opresión de los que no tienen fuerza, como hacían los ejércitos antiguos. Entonces, la usura, la opresión y el camino de los humildes tuercen, la justicia torcida en los jurados, la justicia torcida de los jueces, cuando por un par de sandalias podían hacer que la persona viviera años y años en la cárcel pagando una deuda que por mucho estaría pagada. Entonces, Amós hace críticas sociales profundas, inspirados por su fe, inspirado por su experiencia del Dios de la Alianza, toma una postura y levanta la voz en contra de aquello que ve torcido en su sociedad. Esto que hace Amós es lo que se esperaría de cualquier cristiano que estuviera consciente tanto de su fe como también de la realidad social donde vive. Esto es lo que se esperaría y sería deseable que sucediera. Esta sensibilidad por lo social derivada de la fe en Dios. Isaías 1, 16 a 17. Lavaos, limpiaos, quitad vuestras fechorías de delante de mi vista. Desistid de hacer el mal, aprended a hacer el bien. Buscad lo justo, dad sus derechos al oprimido. Haced justicia al huérfano, abogad por la viuda. Es decir, Isaías hace un llamado a la penitencia, pero no penitencia como cumplir con ritos, sino la penitencia que diríamos que está en la línea de este Amós que hemos leído, es precisamente una penitencia en base de obras de justicia. Dejar de hacer el mal, ¿qué significa? Buscar lo justo, es decir, busquen relaciones humanas adecuadas para que los más excluidos vivan. Construyan una sociedad humanizante, podríamos decir. Esa es la justicia social. Es una justicia en la Biblia. Dad sus derechos al oprimido. Hacer justicia al huérfano. Abogad por la viuda. Los más excluidos van a aparecer una y otra vez en la escritura. Una y otra vez porque son el modelo de los más vulnerables de la sociedad. Y al
postular Isaías, Amós, Oseas, que se atienda a estas personas, están al mismo tiempo haciendo una crítica de lo que está sucediendo en su pueblo. Si los profetas llaman a relaciones de justicia con los excluidos, es porque evidentemente se dan cuenta de que no existe esto en su pueblo. Es decir, los profetas han hecho primero un diagnóstico de la realidad donde viven y desde su fe se preguntan, ¿qué podemos hacer? Y levantan la voz, ya sea denunciando, ya sea anunciando, ya sea proponiendo caminos. ¿Quién me ayuda con estos? Son algunos textos posteriores. ¿Que quieren uno cada quien? ¿O dos y dos? ¿O dos y uno? Como quieran. Pregonad en los palacios de Asur y en los palacios del país de Egipto. Decid, congregaos contra los montes de Samaria, y ved cuántos desórdenes en ella, cuánta violencia en su seno. No saben obrar con rectitud, oráculo de Yahvé. Los que amontonan violencia y rapiña en sus palacios. Por eso así dice el Señor Yahvé. El adversario invadirá la tierra, habitará tu fortaleza y serán saqueados tus palacios. Es decir, aquí Amós, que ya vive en una situación de peligro inminente, el reino de Amós fue el primero que cayó ante la invasión asiria. Amós aprovecha esta crisis para diagnosticar la situación del poder en su tiempo y dirige su crítica ya no solo al pueblo, sino también a los que gobiernan el pueblo. Dirige su crítica a los reyes. Afirma que no solo el pueblo, sino el pueblo, instigado por los reyes, por los gobernantes, ha torcido su camino. Y por eso el peligro se avecina. No es que Amós sea o tuviera una bola de cristal, sino simplemente Amós diagnostica desde su fe el mundo que le ha tocado vivir y desde ahí levanta una crítica feroz, no solo en contra del pueblo, como lo hemos visto, sino también en contra de los reyes. ¿Quién me ayuda con el de Miqueas? Escuchad esto, Adelante. escuchad esto, jefes de la casa de Jacob y dirigentes de la casa de Israel, que abomináis el juicio y torcéis toda rectitud, que edificáis a Sión con sangre y a Jerusalén con maldad. Sus jefes juzgan por soborno, sus sacerdotes enseñan por salario, sus profetas vaticinan por dinero, y se apoyan en Yahvé diciendo, ¿no está Yahvé en medio de nosotros? ¿No vendrá sobre nosotros? Que hay una crítica al sistema económico que ha terminado por pervertir la vida y el ministerio de los jueces, los sacerdotes e incluso de los profetas que han hecho de su ministerio un negocio. Entonces, la crítica que hacen los profetas no solamente es a las relaciones humanas, digamos, de a pie, como la de la viuda, el huérfano, el anciano, sino también critican las estructuras organizativas de su pueblo, los reyes y aquí la economía, que ha terminado por volverse un sistema de vida al grado que ha afectado hasta los reyes, los sacerdotes e incluso los profetas. La misma religión la critican los profetas y la diagnostican desde su perspectiva de fe. Sofonías. No ha escuchado la voz, no ha aceptado la corrección. En Yahvé no ha puesto su confianza, a su Dios no se ha acercado. Sus príncipes en medio de ella
son leones rugientes, sus jueces, lobos de la tarde, que no dejan un hueso por la mañana. Sus profetas, fanfarrones, hombres traicioneros. Sus sacerdotes profanan lo que es santo y violan la ley. Yahvé es justo en medio de ello, no comete injusticia. Cada mañana pronuncia su juicio, no falta nunca al alba, pero el inocuo no conoce la vergüenza. Otra crítica aquí mucho más acentuada al salvajismo de los príncipes, los reyes, de los principales, se puede decir, de los jueces que simplemente desean acabar con el otro a como dé lugar para quedarse con sus tierras, etcétera, y de los profetas que se vuelven petulantes por decir que son enviados de Dios. El profeta es entonces el hombre de Dios que, bien consciente del contenido de su fe, desde esa fe analiza, toma una postura sobre su sociedad y actúa en esta sociedad. Se puede decir que el profeta es el hombre y la mujer de Dios en medio del mundo, para mostrar lo que va de acuerdo al proyecto de Dios y para mostrar lo que va en contra del proyecto de Dios, para anunciar la alianza y denunciar lo que tuerce la alianza. El profeta entonces está llamado a vivir en medio de su tiempo, consciente profundamente de su fe, agarrado profundamente de Dios, pero siendo también un hombre y la mujer de su tiempo. Eso es lo que se esperaría de todo cristiano. No olviden que en el bautismo se nos configura con Jesús, que es al mismo tiempo profeta, sacerdote y rey. Entonces, lo que se esperaría de todos los cristianos es que pudiéramos tomar estas actitudes frente a lo social, que no solamente analicemos la vida piadosa de las personas, sino que nos preguntemos cómo actuar en el mundo para aliviar estas relaciones de injusticia, de pobreza, de usura, de empobrecimiento, de falta de habitación, de falta de alimento de nuestros semejantes. Lo que se esperaría es que a imagen del profeta del Antiguo Testamento fuéramos hombres de Dios y mujeres de Dios en el mundo. Incluso es tan, digamos, tan profundo la crítica que hacen los profetas, que ahora les voy a leer solamente un último texto de Miqueas, donde critica hasta el mismo culto en el templo. Miqueas 6, del 6 al 7. ¿Con qué me presentaré yo a Yahvé? ¿Me inclinaré ante el Dios de lo alto? ¿Me presentaré con holocaustos, con becerros añales? ¿Aceptará Yahvé miles de carneros, miriadas de torrentes de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi delito, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Se te ha declarado, hombre, lo que es bueno, lo que Yahvé de ti reclama. Tan solo practicar la equidad, amar la piedad y caminar humildemente con tu Dios. Miqueas 6, del 6 al 8. Es decir, aún el culto, que parece ser lo más sagrado de lo sagrado en el pueblo de Israel, aún el culto se encuentra, digamos, bajo la lupa de las relaciones de justicia social. Uno podría decir, bueno, pero pues esos eran los profetas de Israel, unos viejitos ahí medio loquitos, que ni se bañaban ni nada. Esos son los profetas de Israel. Lo importante no es esto, sino lo importante es que Jesús asume esta misma práctica y a estas mismas prácticas quiere llamar a sus discípulos y a todos los que forman parte de sus discípulos. Jesús también
realiza una crítica al culto de su tiempo y por eso critica el comercio aún en los atrios del templo de Israel. Critica el falso cumplimiento de la ley de los fariseos, que miran la paja en el ojo ajeno y no miran la propia viga en el suyo. Critica también cómo a veces los preceptos legales obligaban a desatender a los pobres, a los huérfanos y a los padres. Jesús entonces asumirá este carácter de actuar en la sociedad guiado por su fe y se convierte para nosotros en el parámetro de nuestro seguimiento. El miércoles vamos a continuar viendo cómo esto llega a nosotros a través de Jesús. Se puede decir entonces, sintetizando con una palabra muy sencilla, que por un lado, según la Escritura y según lo mantiene el cristianismo, hay una dimensión social inherente a la fe. Hay una dimensión social que es inherente a la fe. Es decir, lo social no es un agregado a la oración. Y lo que se espera es que podamos hacer a nuestra medida lo que hacían los profetas, ser hombres y mujeres de Dios en el mundo, que tratan desde su fe de impactar las relaciones humanas para que sean de justicia y de paz. De modo que cuando hablamos de un pensamiento social cristiano, no estamos hablando de algo extraño. Quizás se nos ha olvidado y no nos lo han enseñado, pero desde siempre ha existido en el cristianismo, desde siempre. Aunque no se enseñe mucho. Han sido muchos grandes santos quienes han tenido esta sensibilidad a flor de piel y han sabido iluminar su relación social desde su experiencia de fe. ¿Alguna cuestión hasta aquí? Yo, Alex, ¿podrías como ahondar un poquito en esta? Porque me parece muy importante, muy importante la visión bíblica, la visión del Antiguo Testamento de la justicia. Lo has venido diciendo todo el rato, pero que nos quedara como anclado a decir la justicia en la Biblia pasa por estas condiciones, pasa por estos términos, como para que, principalmente a los que están aquí de la etapa propedéutica, que es la primera etapa de formación, como que quedaran claro, pues, este concepto el día de hoy. Muchas gracias. Sí, claro. Sí, la justicia en el Antiguo Testamento pasa necesariamente por relaciones de misericordia, relaciones de solidaridad, de alimento compartido y de salud compartida. Misericordia, solidaridad, alimento y salud. Es decir, lo que podríamos decir, la justicia en el Antiguo Testamento equivale a cuidar de todos, empezando por los más pobres. Equivale a cuidar de los otros, empezando por los más pobres.
generando condiciones para que esos pobres puedan vivir. Es lo que ahora el Papa Francisco y varios otros autores han llamado crear condiciones de una cultura del cuidado. Solidaridad en contra de oposición, de odio. Misericordia en contra de echarse la culpa unos a otros. Salud compartida en contra de aquellos que enferman. Y alimento compartido en contra de aquellos que escasean el alimento. No sé si ayudo con esto, Padre Armando. Gracias. Sí, pues. Hay una particularidad. Justicia en hebreo se dice sedaká, con TS al principio, sedaká, y con K, y acento en la A, sedaká. Pues bueno, de esta palabra viene la palabra sadik, que significa piadoso. Entonces, en el Antiguo Testamento, una persona piadosa no era aquella que se pasaba orando en el templo o en la sinagoga, sino una persona piadosa era la que generaba condiciones de convivencia. Una persona piadosa no era la que se la pasaba dándose golpes de pecho o ante el sagrario, sino una persona, un sadik, era una persona dedicada a Dios y dedicada a los hombres. Porque hoy día, cuando nos enseñan la piedad, da la impresión que se trata de que hagas ayuno, de que te flageles, de que no te prives de ciertas cosas, de que te la pases en la oración, de que te vuelvas otro Cristo, etc. Y no, en la Biblia, el sadik es aquella persona que está profundamente enamorada de Dios y que trata de hacer presente un Dios en las relaciones humanas. Y entonces reúne, colabora, acompaña, consuela. Cuando tiene alimento lo comparte, cura a otros. Ese es un sadik, es un piadoso, es un justo. Esos son los justos de Yahvé. Los que ayudan a que los demás y también él mismo tengan una vida buena, tengan un buen vivir compartido. Por eso es que los profetas critican el culto. Es que ustedes dicen que son justos y van cada rato al templo y están en el templo y están en el templo, pero están tanto en el templo que se olvidan de que hay gente que está sufriendo a su alrededor. El miércoles vamos a ver cómo esto se continúa en la misión de Jesús de Nazaret y en el Nuevo Testamento. Vamos a ver que esto continúa, pero corregido y aumentado. ¿Alguien que tenga alguna duda, alguna cuestión? A ver, tenemos unos 6 minutos todavía. Un par de personas, alguien de ustedes que nos diga qué se lleva de hoy. ¿Qué se lleva para su reflexión o para sus notas o para su... ¿Qué se lleva de hoy? ¿Quién quiere? O si no, empezaré con el dedo acusador. Anímense, ¿no? A ver, Andrés, ¿qué te llevas de hoy? Andrés a la 1, Andrés a las 2. Bueno, Jorge Gaxiola. Sí. Sí. Bueno, pues yo me quedo con esta concepción de la justicia como algo social, con este impacto hacia los otros, como comentabas, primero en misericordia, en solidaridad, en alimento y en salud.
no ver la justicia solamente como algo propio, sino que algo que impacte en la sociedad. Con eso me quedo. Muchas gracias. ¿A quién le pasas palabra de tus hermanos? Aquí Armando. ¿A quién? Estamos 2 en la cuenta. Ah, ok. Venga, pásale palabra. Sí, yo me quedo mucho con esta cuestión, este esquema que planteabas al inicio sobre el pensamiento social cristiano y su implicación en la doctrina social de la Iglesia. Creo que es algo muy importante de entender porque muchas veces se entiende que la doctrina social de la Iglesia se inició mucho desde el pensamiento cristiano y no, fue un fruto del mismo pensamiento. Ciertamente, como lo decías, desde sus inicios en la cultura hebrea, con el mensaje de Cristo, se ha ido desarrollando y aumentando. Ha ido una evolución desde el pensar cristiano, desde impregnarlo en la vida misma y cómo profundizar en ello. Creo que me quedó mucho el día de hoy con eso, la idea de justicia, cómo se afina mediante la comunidad y mediante su realidad. Muchas gracias, Armando. ¿A quién le pasas palabra? Por último. A Jesús Ríos. Venga, por favor. ¿Qué te llevas hoy, Jesús? Yo me llevo esta parte de la justicia, lo que mencionabas en el Antiguo Testamento, la misericordia, la solidaridad, el alimento compartido y la salud compartida son términos que posiblemente creemos lejanos también ya en nuestra época, pero que, como bien lo mencionabas, todavía hay algunas personas que las siguen aplicando hoy en nuestros días. Eso. Muchas gracias. Por ejemplo, ustedes lo pueden aplicar, por ejemplo. Más Sí. que nunca guiados por el ejemplo y el pensamiento de San Vicente, ¿no? De Paul. Definitivamente. Pues bueno, vamos a dejarlo aquí. Nos veremos entonces el miércoles a las 6 para continuar con estas reflexiones. Yo les agradezco su presencia y su colaboración y pues hasta vernos el miércoles. Me da gusto saludarles. Gracias, Alejandro. Buenas noches a todos. Buenas noches. Descansen. Les pasamos la liga. Voy a convertir el video, lo voy a subir a un espacio que tenemos en YouTube, un espacio privado, y después se lo paso a Luis Gustavo, porque se grabó en mi computadora. De acuerdo. Muy bien. Gracias. Gracias, buenas noches.